Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una clase más de Amistad Cristiana Lindavista. En esta clase continuaremos estudiando el libro de Job, en especial el capítulo 42. Para empezar, antes de cualquier otra cosa, vamos a disponer nuestro corazón con una oración y después damos lectura a la palabra y comenzamos con la clase. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú apartas para nosotros. Te queremos pedir que nos hables, que tú traigas entendimiento, un espíritu de revelación, de entendimiento. Señor, que podamos conocerte, podamos verte y que podamos ser transformados en tu presencia, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tú hables y que tu palabra dé fruto en su tiempo y que también sea multiplicado en su tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el capítulo 42 de Job es uno de los más interesantes, creo que además del capítulo 1, porque este es el final de un libro que nos ha enseñado que ha tenido un clímax caracterizado por el sufrimiento. Job, para este punto, lo ha perdido todo. Perdió su salud, perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió el apoyo de su esposa, de sus amigos, y clama a Dios pidiendo una audiencia, exigiendo una explicación a Dios, que le diga por qué sucede esto, por qué le ha venido tantas cosas a este momento en su vida. Y llega hasta a cuestionar su existencia, ¿no? Lo lleva a cuestionar todo, su entendimiento de cómo estaba observando la vida, cómo la estaba llevando, y empieza a cuestionar hasta el orden, ¿no?, de la vida, cuestiona su propia vida, cómo está constituido todo, las cosas que ha tenido que hacer. Y entonces, a partir después, llega en el capítulo 38, Dios le responde a todas estas preguntas de Job con dos discursos. El capítulo 38 al 41 son discursos de Dios, preguntas que le hace Dios a Job, y en realidad no son respuestas, sino son preguntas que exponen su soberanía de Dios, preguntas que exponen una parte de Dios que tratan de llevar a un entendimiento a Job. La intención de Dios con sus preguntas no buscan explicarle a Job su sufrimiento, no tratan de explicarle por qué no le da una respuesta a todas esas preguntas, sino busca exponer a Job a la realidad de quién es Dios. Trata de con estas preguntas Job pueda recordar cuál es la posición de Dios y cuál es la posición de Job. Recordemos algunas preguntas, por ejemplo, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Capítulo 41, versículo 11. Las preguntas de Dios no iluminan la lógica que pudiera tener Job, sino que despiertan su alma. ¿Dónde estás? Por ejemplo, en el capítulo 38, en el versículo 4, dice: ¿dónde estás tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios estaba cuestionando a Job en este discurso desde el capítulo 38. Dios quiere quebrantar el orgullo de Job para preservar su persona. Quiere cambiar las cosas dentro de Job y no responde a lo que Job pregunta, sino que responde con su carácter. La respuesta de Dios hacia Job es mostrarse. Y durante estos dos capítulos se empieza a mostrar, y Job, pues en sus cuestionamientos, en las cosas que estaba pidiendo, Job pedía un alivio, que estaba un alivio ligado a que Dios le quitara el sufrimiento, que Dios le quitara las enfermedades, que Dios le devolviera a su esposa, bueno, que Dios le quitara y le trajera pues alivio. Pero Dios le da algo mejor, le da un encuentro con él mismo. Un encuentro donde Job recibe el silencio de Dios primero, pero no como un castigo, sino como una preparación. Dios y su gracia con todos los que necesitan. Dios siempre está con los que lo pedimos, pero siempre
está, Dios no siempre nos da lo que pedimos. Y esto lo aprendí durante leyendo Job. Que Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Necesitaba alivio, pero no le dio la respuesta. Y ni tampoco le quitó las enfermedades, la situación que estaba pasando. Le dio lo que necesitaba, que era un encuentro con él. Vamos a leerlo. Job 42, versículo 1 dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job, para expresar esto, habla de cosas muy profundas y ya no repite una doctrina, o ya no es como el mismo discurso con sus amigos justificándose, sino que ahora es Job confesando un descubrimiento espiritual, que dice: yo conozco. Ese yo conozco es a partir de una experiencia. O sea, es como yo decir, a mí, yo lo he vivido, yo entiendo, no me lo han contado, es algo personal entre tú y yo, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El reconocer que todo lo puedes habla de que Dios es todopoderoso y que estaba teniendo una revelación de que Dios es todopoderoso, y al mismo tiempo que dice que no hay pensamiento que se esconda de ti, es reconocer la omnisciencia de Dios, que Dios está en todo y que tiene control de todo. Job está entendiendo que Dios puede hacer todo y que tiene el control de todas las cosas. Él reconoce que él no puede y que él no sabe. Al mismo tiempo está declarando eso. Yo conozco que todo lo puedes, que yo no puedo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, que hay cosas que yo no sé. Es el comienzo de una sumisión. Después de que Dios le muestra preguntas para demostrarle una parte de su carácter, Job entiende que Dios es todopoderoso y que Dios es omnisciente. Versículo 3. Dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job está toma una de las primeras preguntas que Dios le hace en el capítulo 38, versículo 2, que dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esto era algo que Dios le estaba diciendo a Job al principio de este confrontamiento, de este encuentro con él, que estaba diciéndole estas preguntas, y ahora Job lo retoma en el capítulo 42 para decir: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ese soy yo. Job está tomando eso para decir: soy yo. Reconozco que soy ignorante y que tuve un error al hablar sin conocimiento. Versículo 3 en la segunda parte dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job no solo admite un error doctrinal en el que estaba, sino que también una postura orgullosa de él cambia. Él empieza a tener un alivio al entender que Dios tiene el control de todo y que Dios sabe todas las cosas. Queremos claridad, y para tener claridad, Dios nos da su carácter. A veces para entender las cosas no necesitamos saber la respuesta, solamente necesitamos recordar o tener ese encuentro con una parte del carácter de Dios. La omnisciencia, la omnipresencia, es de lo que nos ha estado hablando el libro de Job. En el versículo 4, capítulo 42, dice: Job le dice a Dios: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Job ya no está diciéndole a Dios: Dios, ya no quiero preguntarte
cuestionándote de un modo en el que soy orgulloso y quiero saber las respuestas porque quiero tener el control, sino que le está diciendo, yo te preguntaré porque quiero que me enseñes. Ya mis preguntas van no en el sentido de hacerte caer, de que me des una palabra errónea, sino es en el sentido de que quiero aprender de ti. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Quién eres, no? ¿Qué me puedes enseñar? ¿Qué está pasando? Cambia una postura, Job. En el capítulo 42, después de leer 38 capítulos, en el capítulo 42 Job cambia de postura y ya no hay una demanda de él. Ahora se dispone a aprender y Job pasa de haber oído a haber experimentado a Dios. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El encuentro con Dios provoca humildad, porque Dios lo confrontó, le demostró. Cuando Dios nos enseña quién es, nos hace sentir que no nos hace sentir en una postura de humildad. Una postura de humildad nos viene a nosotros. Su nivel de existencia en santidad, en justicia, en juicio, en sabiduría, nos hace ver que nosotros pues estamos así, ¿no? En chiquitito. Esos encuentros con Dios provocan humildad. Y entonces Job, de haber escuchado quién era Dios y de cómo se comportaba Dios, ahora Job tenía una experiencia de quién era Dios y cómo él se comportó durante esa presencia con Dios y quién es Dios y cómo sigue siendo Dios, ¿no? Misericordioso, amoroso. Versículo 6. Este encuentro con Dios hace que Job diga esto: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepiente por un pecado oculto que tenga, porque no esté a cuentas con Dios, sino se arrepiente de su actitud frente a Dios. Reconoce, hay un arrepentimiento que nace a partir de una revelación con Dios, no de una presión. Este arrepentimiento que tiene Job, este arrepentimiento verdadero que tiene Job, surge de una revelación del carácter de Dios. La revelación de Dios, en cualquiera de sus formas, en cualquiera bondad que Dios quiera revelarnos de Él, que es tan grande, lo que Él quiera enseñarnos, una parte, esa pequeña parte que Dios da o grande parte que Dios te da, produce en ti arrepentimiento. Por naturaleza, no es algo que tú quieras o que tú busques, eso lo va a producir. Job ya no se ve como ahora el centro de la historia, sino como una criatura ante el Creador. Por tanto, me aborrezco por haberme creído el Creador y cuando soy alguien creado. Y me arrepiento en polvo y ceniza, el polvo y ceniza que representa humildad, que representa dolor, que representa duelo, que representa sufrimiento. Se arrepiente, o sea, es lo que trata de explicarle a Dios, que se está rindiendo, que está rendido, que está rendido. Entonces, pues versículo 7 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita. Bueno, pausa. Dios no destruyó a Job, sino que lo transformó durante todos estos capítulos. En este juicio que Job reclamaba, en esta audiencia que le reclamaba a Dios, que habla y expone su caso, cuando Dios lo confronta y le expone quién es Dios, y que ahora se arrepiente de haber estado de ahí, Job se baja de ese lugar en el que quiso estar, en esa silla de juez, en esa silla de... Estaba humillado,
pensando él que podía reclamarle a Dios por tantas cosas buenas que tenía, se da cuenta de quién es Dios, que no puede continuar con esa actitud. Pero aún más fuerte es que Job no recibe respuestas de todo lo que Dios le dijo, sino que lo único que recibe es una confrontación de Dios diciéndole quién es Él. Y esa es la mayor respuesta o el verdadero descanso que Job necesitaba y que todos necesitamos. El verdadero descanso no está en tener el control, sino en rendirse. La paz que buscamos no sucede cuando ganamos, sino cuando cedemos. La sumisión no es una pérdida de dignidad y es la puerta al alivio. Hermanos, esas son palabras de Jesús. El que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida la ganará. Tenemos que perder nuestra vida ante Dios, rendirnos. El primer paso a tener fe en alguien es estar sometido a esa persona. La sumisión no es perder nuestra dignidad, no es perder nuestra personalidad, sino es la puerta al alivio que necesitamos. Es la respuesta a todas nuestras preguntas que nos llevan a no descansar. La respuesta es que Dios tiene el control, que Dios es todopoderoso. Y aunque nunca recibas una respuesta de por qué suceden tantas cosas malas en tu vida, créeme que puedes descansar en que Dios tiene un plan, tiene el control. Hermanos, el mundo está pasando por un caos actualmente y habrá cambios. Y nosotros tenemos que descansar en que todo está bajo el control de Dios. Esa es nuestra mayor respuesta y nuestra mayor defensa. Que Dios tiene el control. Y cuando Job entendió esto, cuando Job se rindió, cuando Job tuvo ese corazón constricto y humillado, cuando el amor de Dios y toda esa parte de su carácter de Dios fue revelada en su alma y en su espíritu, él se sentía como ceniza, como polvo. Y Dios toma esa actitud de Job para algo, como algo que a Dios le agrada. Le agrada de tal modo que lo decide transformar eso como un altar para Dios. Y entonces en el versículo 7, en la segunda parte dice: Jehová dijo a Elifaz tematita, mi ira se incendió contra ti, y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues toma 6 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no traeros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tematita, Bildad suita y Sofar matita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Una vez que Job tiene este corazón humillado delante de Dios, se acercan, Dios manda a sus amigos que lo habían cuestionado, que parecían más sus enemigos que sus amigos, que lo habían cuestionado, que habían puesto en duda su carácter, bueno, que habían lastimado el alma de Job con sus palabras y que no habían, lo más importante, representado, hablado de manera correcta de cómo es Dios, que Dios se enojó con ellos y les pidió que fueran con Job y que ahí con Job ofrecieran un holocausto. Y en ese holocausto Job iba a orar y Dios iba a escuchar a Job. Es un acto de perdón, porque primero Job tuvo una
un momento de humillación delante de Dios, reconociendo sus errores, pidiendo perdón, o más bien reconociendo sus errores, arrepintiéndose. Y ahora se le aparece el mismo caso a Job, sus amigos acercándose con él y diciéndole: ay, Job, pues hablé mal de ti, pero pues ahora Dios me mandó a pedir holocausto contigo porque a ti te iba a escuchar y oye, perdóname, ¿no? Y que Job entonces los haya perdonado y que, pues sí, que los haya perdonado y que estén reconciliados, pues es dar lo que había recibido. Job había recibido esta revelación de quién era Dios y bueno, ya no está buscando explicaciones, ya no está buscando que sus amigos le digan algo, sino solamente está obedeciendo a Dios. Está obedeciendo a Dios, orando por ellos, intercediendo por sus amigos al orar por ellos, y que Dios pues tenga un trato más liviano, ¿no? Más que no los trate afrentosamente, ¿no? Con Dios. Eso es dar un fruto. Job tuvo un encuentro con Dios y fue transformado. Se rindió a Dios, empezó a ser ese intermediario que Job estuvo pidiendo durante todos los capítulos entre Dios y los hombres. Se convirtió en la respuesta que estaba pidiendo durante muchos capítulos, que Dios lo estaba transformando, lo comenzó a transformar. Y a lo que voy en este capítulo es, todo comenzó con una sumisión. ¿Quieres que Dios te quite el sufrimiento o que se revele en medio de él? ¿Tu fe depende de entender a Dios o de confiar en él? Versículo 10 del capítulo 42, ya para acabar, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, cuando él hubo intercedido por sus amigos, cuando él perdonó a sus amigos y comenzó a orar. Descansar en que Dios tiene el control, de que Dios es todopoderoso, de que Dios tiene un plan que se va a cumplir en su momento y que un plan se está cumpliendo ahora, lo lleva a depender de Dios y a interceder por sus amigos. Creo que el primer paso para saber si has perdonado a alguien es comenzar a orar por él. Empieza a orar por él, por ella, y perdónalo. Pídele a Dios que te ayude a perdonar, a perdonarla, a perdonarlos, a perdonarle a quien sea, a la institución que sea, a perdonar a la iglesia, a perdonar a Dios, y que después te ayude a orar por ellos. Cumplir lo que Jesús dice, amar a nuestros enemigos. Y comienza con eso. Una revelación de Dios nos lleva a eso. Y bueno, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y comenzó un trato en Job, a recibir el perdón de las personas y también él a reconocer, por supuesto, errores, a reconocer su orgullo, reconocer su ira, reconocer cosas malas que estaban en él y a convivir con esas personas. Dios te sana el interior y comienza a sanar tus relaciones. Es lo que veo aquí. Segunda parte del versículo 11, y se condolieron en él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos
le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó al nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujer tan hermosa como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Pues ahí termina el capítulo 42 y el libro de Job. Espero que sea una bendición para ti haber leído estos 42 capítulos. Espero que este capítulo haya sido claro. Y si no, pues repásalo otra vez, léelo otra vez y que Dios traiga una revelación a tu vida sobre su omnipresencia y su omnisciencia, sobre que Él es todopoderoso y que Él tiene un plan para ti. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.